Ya. Entonces, vamos a ver ahora un tema que a mí por lo menos es un tema, ¿cómo se llama? Que me gusta mucho, ¿cierto? Que es el tema de la representatividad de la autoridad. Denme un segundo. Entonces, cuando nosotros vemos este caso, ¿cierto? ¿Cierto? En Lucas 7, ¿cierto? El caso que estamos viendo de el centurión con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos encontramos, ¿cierto? En Lucas 7 de que hace referencia a que el centurión solicitó la ayuda del Señor Jesucristo por medio de los ancianos de Israel, que envió a sus amigos a decirle al Señor su mensaje. Sin embargo, en Mateo 8 dice de que el centurión vino a Jesús. ¿Ah? Si uno lee, ¿cómo se llama? En Mateo 8 dice que el centurión fue a hablar con Jesús, que el centurión fue el que le rogó por su siervo y que, ¿cierto? El centurión fue el mismo en persona quien hizo todas estas cosas. Incluso en el relato del diálogo, ¿cierto? En Mateo 8 nos muestra de que es el centurión el que le dice al Señor Jesucristo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Entonces, vemos de que hay una diferencia entre el relato de Lucas 7 y el relato de Mateo 8. Y no es un error bíblico, no es un error, sino que vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 8, de este relato, para que entendamos lo importante que es para las escrituras la representatividad. No es el único ejemplo, pero como hemos estado viendo este pasaje, vamos a ver esto. Por ejemplo, vemos, ¿cierto? En el versículo 5 dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Dice textualmente de que vino a él el centurión rogándole. Vamos a ver también que dice, diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico. Vemos de que aquí nos muestra de que hubo un diálogo directo entre el centurión y Jesús y que Jesús le responde. Después en el versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi tejado, solamente di la palabra, etcétera, etcétera. Y oyendo Jesús esto, dijo, de cierto, en Israel no he hallado tanta fe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Pero nos encontramos, ¿cierto? En el relato de Lucas 7, que nos muestra otra cosa. Nos dice de que no fue el centurión directamente a hablar con Jesús, sino que envió a los ancianos de Israel, ¿cierto? Y que cuando venía Jesús en camino, ni siquiera el centurión se fue a encontrar con Jesús, sino que envió unos amigos. Y los amigos fueron los que le dieron el mensaje del centurión, no me hallé digno ni siquiera de venir a ti, pero solamente di la palabra, ¿cierto? Y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, no es, ¿cierto? No es un error bíblico, ¿cierto? No es una confusión entre Mateo y Lucas de que cuál de los dos está diciendo eh, la, ¿cómo se llama? Verdad, sino que realmente esto nos muestra un ejemplo en las escrituras de la representatividad, del principio bíblico de la representatividad de la autoridad delegada. Es decir, de que los enviados del centurión, por haber sido enviados por el centurión e iban a dar el mensaje de lo que el centurión iba a decir palabra por palabra, énfasis con énfasis, entonces este principio de representatividad de una autoridad que delega a alguien me muestra que lo que hace esa persona a quien se le delegó una autoridad representativa es representante mío. Lo que dice en mi nombre se tiene que considerar como que yo mismo lo digo o como que yo mismo lo hago. Por eso nos encontramos que no es un error bíblico, sino que cuando el centurión envió a los ancianos de Israel, los envió con su autoridad delegada, los envió en representación del centurión. Porque dice, yo no soy digno de ir a hablar con Jesús, pero los envío a ustedes en mi representación. Y los ancianos de Israel accedieron a esto, por lo tanto, es como si el mismo centurión hubiese ido. Amén.
Y también con los amigos cuando se fueron a encontrar con Jesús. Por eso de que vemos, ¿cierto?, en Mateo de que es un diálogo entre el centurión y Jesús, porque es como si el centurión hubiese estado ahí. Y nos encontramos varios ejemplos bíblicos de eso, ¿ya? La autoridad que ejercemos nosotros de parte de Dios es representativa de Dios. En otras palabras, nuestro ejercicio de la autoridad debe ser un reflejo o una imagen fidedigno de lo que Dios no solamente diría, sino de lo que Dios haría y cómo lo diría y cómo lo haría. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, de que mi ejercicio de la autoridad, y no solamente en el ministerio, sino en todo orden de cosas, cualquier grado de autoridad que yo tenga, ¿cierto? Tengo que entender, ¿cierto?, que estoy representando a Dios. Por eso de que Dios nos lleva a la madurez, porque los procesos, ¿cierto?, todas las cosas que uno vive, ¿cierto?, te llevan justamente a madurar mi, para que mi representatividad, ¿cierto?, sea fidedigna. Entonces nos encontramos con otros ejemplos en la Biblia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, nos encontramos con el rey Herodes. En Mateo 14:10 dice de que Herodes degolló o decapitó a Juan el Bautista, enviando a alguien a que lo hiciera, ¿ya? Pese a que él no fue el ejecutor directo, ¿cierto? Pero él fue el que lo delegó, y por el hecho de haberlo delegado, de haber dado él la orden, ¿cierto? Es considerado como si él mismo lo hubiese hecho. Por ejemplo, en Marcos 6:16, él mismo dice, con referencia a Juan el Bautista, dice, al que yo degollé. Y en los versículos 27-28 del mismo Marcos 6 dice, nos explica de que el que ejecuta la decapitación fue un guardia, obedeciendo el mandato del rey. Entonces vemos un ejemplo de este principio de la delegación, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros también nos vamos a encontrar este principio en las escrituras cuando se dice en el nombre de. Es un concepto ampliamente usado en la Biblia, ¿cierto?, para señalar que alguien está actuando en lugar de otro que le ha enviado, ¿ya? La autoridad no proviene de sí mismo, sino del que le envió. Lo que va a hacer, la autoridad que va a ejecutar, el derecho de lo que va a hacer, ¿cierto?, se va a dar por causa de que alguien que lo envió le ha dado autoridad. Por lo tanto, esa persona, ese embajador, ¿cierto?, tiene la responsabilidad de hacer lo que haría la persona que lo envió y no salirse ni a izquierda ni a derecha de nada de lo que tenga que hacer. ¿Ya? Eh, pero un segundito. ¿Tienen alguna duda o algo hasta acá? No, hijo, por lo menos yo no. Ya. Ay, tengo problemas con el Facebook. ¿Pueden verme? Parece que no. No, hijo, estaba hablando, pero tenía el audio cortado. Ya, nada que hacer. Mi hermana Bueno, Jocelyn, bendiciones. ya, nada que hacer. Sigamos. No sé cómo desactivar esto para poder verme.
Ya, nada que hacer. ¿Ahí te ves o no? Sí, parece que ahí sí. Ya, ya, perdonen, hermanos. Ya, entonces, nos encontramos con este ejemplo de representatividad. Cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿cierto? ¿Cierto? Especialmente en Juan, nos muestra la gravedad, ¿cierto? Y la implicancia que tiene, ¿cierto? El hecho eh, de hacer algo en el nombre de Dios. Y en este caso Jesús, ¿cierto? En el nombre del Padre. Tanto así que el mismo Señor Jesucristo dice, el que me rechaza a mí, rechaza al Padre, rechaza al que me envió. Ese es el concepto de autoridad, de representatividad. Y la representatividad está ligada a la delegación de autoridad. No son dos cosas diferentes, es parte de la autoridad. Entonces, si usted quiere tener autoridad para tener sueños, para vencer, para poder ser libre, para poder ¿cómo se llama? Administrar a otros, necesita entender que conlleva la responsabilidad de que usted es un representante de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo comisionó la iglesia, le dijo, así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros, en Juan 20, 21, 22, ¿cierto? Nos muestra este principio de la representatividad, como yo estoy representando al Padre. O sea, un error mío mancha la figura del Padre. No es que el Padre se equivoque, sino que mancha la figura del Padre. Cuando nosotros como iglesia damos mal testimonio, estamos manchando la imagen de Jesucristo. Por eso que la autoridad que Dios nos da muchas veces es limitada y no como muestran las escrituras que debería funcionar nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera mayor autoridad y nosotros nos equivocáramos y mancháramos su imagen, como vamos a ver, las consecuencias sobre nuestra vida serían catastróficas. Por eso que no fluye la autoridad de Dios como debería fluir. No porque Dios no quisiera, sino porque nosotros la limitamos, porque no hemos concebido la responsabilidad de que es representar a Dios aquí en la tierra. Como papá, como mamá, como esposo y como esposa. Porque como esposo usted también representa a Dios ante su esposo y como padres, como ya lo vimos, ¿cierto? La autoridad dentro de la familia. Entonces, si usted quiere que pueda fluir el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios en su vida, necesita saber que tiene una responsabilidad ante Dios. Entonces, Dios por su misericordia no permite muchas veces de que el poder que conlleva la autoridad, ¿cierto? Y los alcances que tiene la autoridad, que deberíamos tener, ¿cierto? Se ve limitada y Dios no respalda nuestra autoridad muchas veces por causa de que la estamos representando mal, porque la representatividad va de la mano de la autoridad. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos de que la autoridad es un derecho. Tengo derecho a decidir, tengo derecho a administrar, tengo derecho a dar un consejo, tengo derecho a recibir una revelación, interpretar un sueño, porque soy autoridad. Y no está del todo malo pensar eso, porque la autoridad es por gracia, pero no me tengo que olvidar de que detrás de la autoridad hay una responsabilidad representativa del nombre santo de Jesucristo. Por eso son las pruebas, por eso son las depuraciones que Dios nos hace pasar, porque Dios quiere que fluya en nosotros la autoridad. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero necesitamos ser representantes de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así de grave es cuando alguien se rebela contra una autoridad que está alineada a Dios. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. No me están rechazando a mí, sino al que me envió, al Padre. Y es más, nosotros nos encontramos de que en Primera de Juan, ¿cómo se llama? Por ejemplo, dice de que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El Espíritu Santo
en el nombre de Jesucristo. Nosotros nos encontramos en Juan 14:26, en Juan 16 del 13 al 15, de que nos muestra de que el Padre enviará al Consolador en mi nombre. Él os recordará todas las cosas. No hablará de sí mismo, sino hablará lo que oyere. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con este concepto que incluso se da dentro de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo aquí en la tierra está haciendo la obra del Padre, está haciendo la obra de Jesucristo, está representando a Jesucristo, está continuando la obra de Jesús. Por eso que Jesús puede decir, ¿cierto? Y esto ya lo vimos en Cristología, ¿cierto? Por eso que Jesús puede decir, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero nos encontramos, ¿cierto?, con Jesús es omnipotente, sí. Jesús es omnipresente, sí. Pero todavía está en desuso de su divinidad, porque todavía está en un cuerpo humano, glorificado, pero un cuerpo humano. O está en el uso pleno de su deidad, o es un hombre glorificado. Sigue siendo Dios. No es que haya dejado de ser Dios. Hablo esto con libertad porque ya lo vimos con detalle en Cristología y los que han pasado por el CCM igual, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿cierto?, de que esa representatividad del Espíritu Santo está haciendo la obra del Señor Jesucristo. Porque ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo Jesús en un cuerpo limitado humano puede ejercer su omnipresencia? Él es omnipresente, pero ¿cómo la puede ejercer estando en un cuerpo limitado? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso nos muestra que donde está el Espíritu Santo está Jesús. Por eso que las Escrituras nombran, ¿cierto? Y nombran incluso al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Aunque también, más que la representatividad, también tiene que ver con la triunidad de Dios, ¿cierto? De cómo es un solo Dios en 3 personas. Pero nos encontramos con esto, la representatividad. Y les muestro esto para que vean lo importante que es. La iglesia en el nombre de Jesucristo. Ya les hablé de Juan 20:21, ¿cierto? Como el Padre me envió, os envío a vosotros. Incluso en los versículos que subsiguen dice, a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes los retuviesen les seréis retenidos. Miren, aunque podríamos hablar de qué implicancias tiene eso con la iglesia, pero para que ustedes vean de que nosotros como representantes de Cristo aquí en la tierra, independientemente de un ministerio, una de las autoridades más grandes que tenemos es el amor. La aplicación del amor de Cristo. Jesús hace referencia a esto cuando dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Cuando sean uno conmigo, así como yo en el Padre, y yo en ustedes, y todos ustedes entre ustedes sean uno, entonces Jesús dice en Juan, ¿cómo se llama? 17, Padre, que ellos sean una cosa y que sean uno en mí y yo en ellos, así como tú en mí, etcétera, etcétera. O sea, que la iglesia sea una, se unifique en Jesucristo, siendo uno con Cristo, no uno en un mismo pensar, en un mismo sentir, sino que la iglesia se una siendo uno con Jesucristo y Jesucristo siendo uno con ellos, para que el mundo crea, dice en Juan 17. Tan relevante es el amor, porque el vínculo perfecto, como dice Pablo, es que el amor. Entonces nos encontramos de que nosotros tenemos mucha autoridad en eso y ahí fallamos mucho en manifestar la representatividad de Jesucristo amando entre nosotros como hermanos. Por eso que Juan dice claramente, es inconcebible que una persona que dice que ama a Dios aborrezca a su hermano, porque eso es imposible. No puedes estar amando a Dios si estás aborreciendo a tu hermano. Si aborreces a tu hermano, es decir que no lo amas. Así de simple. Tenemos que perfeccionar el amor hacia Dios. Y pasa con el perdón.
El perdón es la manifestación representativa más grande del amor de Dios. Pablo dice, si alguno tuviese queja contra el otro, perdónenlo como Cristo lo perdonó. Ahí está la representatividad. En mi familia, ¿perdonamos como Cristo nos perdonó? Muchas veces ni siquiera sabemos cómo Cristo nos perdonó. Entonces, la pregunta es, ¿perdonamos? ¿Logramos perdonar como Cristo nos perdonó? Y eso es lo que quiero que nosotros meditemos, porque muchas veces cuando se habla de autoridad, pensamos en poder, manifestaciones, sanidades, predicar bonito, que la gente se convierta, profecía, poder ser certero cuando oro, cuando profetizo, que salga fuera los demonios. Pero la base de la autoridad es el amor. La base de poder ejercer una autoridad representativa es el amor. Puedo tener mucha autoridad, puedo ser muy usado por Dios, puedo tener incluso dones. Pero si no amo como Jesucristo me ama a mí, la representatividad de la autoridad está fallando. Y tarde que temprano voy a sufrir las consecuencias de representar mal a Dios. Por eso que les he hablado harto en este estudio de la imagen de Dios. Ya vimos que bíblicamente la autoridad es imagen, reflejo. Así que piensen esto con sus hijos, con su cónyuge. El amor no es tolerar todas las violencias y las cosas, porque el amor es justo, es misericordioso, pero justo. Ya vimos, ¿cierto?, de que parte de la aplicación de la autoridad por medio de la fe involucra la justicia, la verdad y la misericordia. La misericordia tiene que ser justa. Yo no puedo ser compasivo con alguien amparando el pecado y promoviendo su situación pecaminosa. Yo tengo que ser luz, no esconder las tinieblas. ¿Ya? Entonces, es tan importante el perdón, es tan representativo, hermano, porque, como ya vimos, nosotros nos encontramos con una parábola, ¿cierto? Donde, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice de que a una persona se le perdonó una tremenda deuda, ¿cierto? Y después él se encontró con otro de que tenía una deuda mucho menor con él. Y pese a que él rogó y le fue perdonada esta tremenda deuda. Parece que se me cortó. Bueno, él rogó y le fue perdonada esta tremenda deuda. Después, cuando se encontró con el consiervo, que tenía una deuda muy pequeña en comparación con la que él tuvo, y no lo perdonó, vemos de que cuando es confrontado con el Señor, con el Rey, él dice, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? ¿No te perdoné cuando me rogaste? Y después que vino un castigo, se le atribuyó el pago de la deuda, fue encarcelado hasta que pagara el último. Entonces, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Y tenemos que tomarlo con la seriedad que es. Somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado las armas y las herramientas para ser representantes. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amar en el Espíritu. Vivir en el amor del Espíritu. Y la representatividad se va a fluir sola. Porque cuando yo amo, me preocupo de amar como Jesucristo ama. De descubrir cómo es que Jesucristo ama, cómo aplicarlo en la práctica, en cada situación. Si solamente yo estuviese pendiente del amor y del perdón de una manera meticulosa y disciplinada, la autoridad y la representatividad fluiría sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué? Porque el que representa a Jesús es el Espíritu Santo. Es el poder, la unción del Espíritu Santo lo que nos da el poder de ejecutar la autoridad. Cuando yo ando en la carne, no le doy espacio al Espíritu Santo, aunque hable en lenguas. Si yo hago algo en la carne, carne es, como dice Jesús. No puede ser espiritual, no puede ser del reino. Por lo tanto, no hay autoridad de Dios ahí.
Es imposible. Si yo me preocupo de andar en el Espíritu, si yo me preocupo de amar como Jesucristo me ama, de descubrir cómo me ama Jesús y esforzarme, ejercitarme para ser una persona que ame como Jesús, porque eso se tiene que ejercitar. Eso no es solamente una convicción mental, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a amar, voy a amar, voy a amar. Es algo que se ejercita, es un ejercicio. Por ejemplo, en Hebreos 5:14 nos muestra de que la madurez se alcanza por un ejercicio. Por ejemplo, yo hoy día fui, ¿cierto?, a prestar el servicio de hacer, ¿cómo se llama? Actividad, actividad ¿cómo se llama? Física. Y me encontré con un paciente, ¿cierto?, de que tiene un montón de, ¿cómo se llama?, enfermedades, ¿cierto? Entonces, yo dije, vamos a tener que partir muy suave, muy suave. Camine. No, es que quiero trotar. No, usted tiene que caminar. Camine rápido, hasta cierto rango, entre cierto rango. Y vamos a partir muy, muy suave, porque su cuerpo se tiene que adaptar. Usted está cierto. Entonces, el ejercicio parte así. Yo no puedo partir maduro, ¿cierto? Sino que en el ejercicio, en el error, cuando me equivoco, aprendo. Si lo tomo con la actitud correcta, en humildad, en arrepentimiento y en conversión. Vemos que Abraham cometió muchos errores, pero es considerado el padre de la fe por el mismo Dios, el llamado amigo de Dios. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que es sumamente importante este tema de la representatividad. Y como iglesia nosotros representamos a Jesucristo. No solo en la iglesia, o cuando estoy predicando o ministrando. En todo momento estamos, porque la iglesia no es una congregación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y somos iglesia estando con hermanos o estando en el mundo, somos iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo en todo momento. Amén. Entonces, ¿cómo se representa? Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Pedro, en Hechos 4, cuando se encuentra con el cojo en el pórtico de Salomón, ¿qué es lo que le dice? Lo que tengo, te doy. Y después cuando él explica, cuando todos llegan, ¿cierto? Él dice, varones hermanos, ¿por qué nos miráis a nosotros como por si por nuestra causa este hombre estuviese sano? Les dice. No es por nosotros, sea notorio a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, es que este hombre está sano ahora ante vuestros ojos. Ahí está la representatividad, el uso de la unción. Pero para eso, lo que tengo, ¿qué tenía? El amor de Cristo, la guía del Espíritu Santo. Era un hombre tratado por Dios en su negación, ¿cierto? Todo lo demás, restaurado por el Señor Jesucristo, lleno de la unción del Espíritu Santo, y no usaba la unción para hablar en lengua, sino usaba la unción para poder entender la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Perdonando, amando. Y eso sí, a fluir la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos encontramos de que lo que hizo, no lo hizo él. O sea, desde el punto de vista práctico, ¿cierto? Humano, él fue el que dijo en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Sabemos desde que el punto de vista espiritual, el Espíritu Santo fue el que ejecutó la reconstrucción de sus miembros, de los músculos, ¿cierto? Que estaban con atrofia, ¿cierto? Que estaban sin musculatura, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Fue el Espíritu Santo el que hizo el milagro, ¿cierto? Espiritualmente, físicamente, en esa persona que estaba enferma. Pero del hecho de decir en el nombre de Jesús, tanto el ministro, el Hijo de Dios, como el Espíritu Santo, los dos trabajando en conjunto, ¿cierto? Aunque el hombre solamente siendo un puente, ¿cierto? Los dos estaban haciendo esa sanidad en representación de Jesús. Tanto así que se le atribuye a Jesús, ni siquiera se le atribuye al Espíritu Santo.
se le atribuye a Jesús mismo. Pedro dice de que Jesucristo lo hizo. Amén. Entonces, tenemos para eso ser un canal, un puente que pueda fluir la unción, pueda fluir la voluntad de Dios. La, la, la representatividad de la iglesia al nombre de Jesucristo hace que venga aflicción y persecución. Jesús dice en Juan, ¿cierto? Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más harán a los de su casa? Os perseguirán, os entregarán en concilios, os matarán pensando que lo hacen en el nombre de Dios, porque no me conocen a mí ni al Padre. Entonces vemos de que la representatividad o la autoridad conlleva persecución y aflicción. Van de la mano. Amén. ¿Y la iglesia qué más hace? Predica y hace discípulos, cumpliendo esta comisión de representatividad. Jesús lo dice en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la autoridad, la representatividad, porque cuando dice alguien, cuando dice me es dada es porque alguien más se la dio. Por tanto, y ahí está la delegación, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y no está hablando de teología, está hablando de doctrina. No solamente lo que escucharon, sino lo que vieron, lo que aprendieron, cómo sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Amén. Ahora, ¿dónde hay más representatividad? En la paternidad. Ya hemos hablado de esto, así que lo voy a ver un poco rápido. ¿Ya? Por ejemplo, en el Salmo 103, del 3 al 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay una representatividad. No es que Dios actúe como los papás, sino está diciendo de que la autoridad de papá debe ser como la del padre. O sea, la ternura, la compasión que tiene Dios debería verse reflejada en la paternidad. Y cuando hablo de paternidad, hablo de mamá y papá. Ejemplo, Dios no se compadece de nosotros para satisfacer mis complejos de falta de cariño, de falta de amor, etcétera, etcétera. Obviamente los hijos nos llenan, hermano, y eso es normal. Una sonrisa de un niño. Hoy día entré, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para la casa, ¿cómo se llama? Y mi hijo me dijo, dame un abrazo, y me llenó de besos, ¿cierto? Y me dijo, te eché de menos. Obviamente que eso causa un gozo en mi corazón, pero yo no lo amo por eso. Es un efecto del amor. ¿Amén? Porque cuando nosotros saciamos en nuestros hijos nuestras carencias y no somos lo suficientemente maduros de saciarlas en Dios, sometemos a nuestros hijos a situaciones para las cuales no están preparados. Son son nuestros consejeros, son quienes escuchan nuestros problemas, compartimos nuestras penas con ellos, nuestras frustraciones. O incluso muchas veces le damos cosas para saciar nuestras culpas, que me siento culpable que no paso tiempo con él, o que me siento culpable por haberlo retado y siento que se me pasó la mano. Entonces le doy algo para sentirme yo bien que estoy compensando, no restaurando, sino compensando para aquietar mi culpa. Porque una cosa es restaurar, sanar. Yo, miren, mi hijo tan chiquitito y le he pedido perdón 2 veces. Y créanme que tan chiquitito entiende. Y ahora él sabe lo que es el perdón. Y yo he dicho, hijo, ¿te acuerdas cuando yo te grité? Y para mi sorpresa, él me dijo, sí, sí me acuerdo. Entonces yo le dije, perdóname, hijo, porque no debería haber hecho eso.
Está mal lo que hizo el papá. Yo no te debería haber gritado así. Y yo me humillé y le dije, me, que si él me perdonaba. Y él me dijo sí, y me abrazó y me dio un beso, sin pedírselo. Entonces, eso es restauración, no es para saciar mi culpa, sino porque yo le tengo que mostrar a él que lo que hice yo, así no es Dios, así no es el papá. Entonces él sabe que está malo. Pero yo no puedo, por ejemplo, compensar, decir, le hice esto y para saciar mi culpa le compro un dulce, le compro un pastel, ¿cierto? Cosas que sé que le hacen daño para su salud, por ejemplo. O dejo que vea no, el celular, ¿cierto? Y que vea lo que él quiera porque yo me siento culpable. Así cometemos errores como papás, porque queremos nosotros saciar nuestras carencias de sentirme importante, de sentirme querido y amado. Y llego hasta competir con mi cónyuge. ¿A quién ama más mi hijo? Entonces, cuando veo que tiene mucha cercanía, yo o sea, me pongo celoso y digo, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué? Ven a mí también, dame un abrazo, no solo... Y dañamos a nuestros hijos, porque los ponemos a ellos en una posición que yo le tengo que dar cariño a mi papá, o yo le tengo que dar cariño a mi mamá, y le damos una responsabilidad que no tiene por qué él tenerla. Nuestros hijos no tienen el deber de amarnos, para que ustedes sepan. Los papás tenemos el deber de amar a nuestros hijos. Obviamente las escrituras dicen, honra a tu padre y a tu madre, pero eso es algo que yo le tengo que enseñar al hijo. Y yo como papá tengo que estar preparado para ser deshonrado. Y no una, quizás muchas veces. Y no responder conforme a la deshonra. Porque mi responsabilidad es amar. Porque yo tengo la autoridad. Yo tengo la representatividad. Amén. Entonces en la paternidad también se da. Y cuando hablo de paternidad, vuelvo a repetir, hablo de padre y madre. Sé que vimos algo de esto en el seminario, pero no lo pude ver con tanto detalle como ahora. Entonces, tenemos que preocuparnos, tenemos que restaurar. Amén. Entonces, Proverbios 3 del 11 al 12 también dice como el padre. Deuteronomio 8:5 también dice como el padre a su hijo, hablando de aplicar la disciplina. Que Dios disciplina como el padre disciplina a su hijo. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, es un tema importante, hermanos. La representatividad. ¿Representamos a Dios cuando ejecutamos algo? Amén. Ya. En el matrimonio, los esposos como Jesucristo y las esposas como a Cristo. Mire, hermano, antes de irnos al lado de los esposos y las esposas, hoy día estaba explicándole algo a ¿cómo se llama? Mi hijo sobre Dios, ¿cierto? Y dentro de las frases que le dije, hijo, ahora usted está chiquitito y tiene que aprender a ser amado, porque si usted no aprende a ser amado, no va a poder amar después. Y yo paré así y dije, esta frase no es mía. Y pude ver de que era Dios quien estaba sembrando algo en mi hijo. Y dije, esta frase no es mía, porque yo no la medité, yo no la pensé, sino que salió. Y claro, nosotros no podemos amar si no aprendemos a ser amados. Y aprender a ser amado es algo que justamente se aprende. Tenemos que aprender a ser amados por Dios. ¿Amén? Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos tantos traumas
tantas cosas que no sabemos recibir amor, ni siquiera de Dios, porque no entendemos cuánto nos ama, y la Biblia dice de que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios amados. No solo como hijos de Dios, sino amados. Eso nos muestra de que tenemos que aprender, vivir, tener una forma, o sea, eso nos muestra de que hay una forma de vivir como un hijo amado. Que ser un hijo amado conlleva frutos de ser un hijo amado. Y eso se aprende. Por eso que Jesús dice claramente, ¿cierto? De que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este. Cuando dice semejante, es porque el segundo es condicional al primero. El segundo no se puede dar si no se da el primero. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera, como a ti mismo. Y saben que esto es importante porque cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, muchas veces pensamos de que tengo que tener un amor propio. Y muchas veces hasta la psicología ocupa este pasaje para decir, bueno, es que tienes que amarte a ti mismo, ¿cierto? Y nos centramos en la carne, hermano, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. El ejemplo más grande es Jesús. Si usted quiere tener mucha autoridad del reino de Dios y poder hacer la voluntad de Dios, poder cumplir el llamado que Dios le tiene, el propósito que Dios le tiene, que no necesariamente es un ministerio, sino para qué nació, para qué vino al mundo, para qué fue rescatado por Jesús, para estar, para morir, para envejecer siendo cristiano, solo para eso. ¿Para qué Jesús murió por usted en la cruz? ¿Para qué tiene el Espíritu Santo dentro de su ser? ¿Para qué está participando de este estudio? ¿Para qué está haciendo este sacrificio día viernes a las 10, 11 de la noche? Y que el culto, que el Zoom, que es tan complejo por Zoom porque de repente se corta, que no puedo, que mientras estoy con el niño estoy escuchando, estoy tratando de escuchar, mientras estoy en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para sentirme cristiano. ¿Cuál es su propósito? Tenemos que descubrirlo. Y eso lo vamos a descubrir aprendiendo a ser amados. Nos cuesta porque cuando nos hieren, cuando nos fallan, cuando alguien no nos da lo que nos debería dar, nuestro cónyuge, especialmente nuestro cónyuge o nuestro padre, nos cerramos a ser amados, incluso por Dios. Y muchas veces Dios nos ama a través de terceras personas, de gente que lo representa, ministros, nuestros mismos cónyuges, nuestros hijos. Dios nos quiere amar y nos cerramos, porque eso provoca orgullo. Yo me la puedo solo, yo me la puedo sola. Nadie va a tener inferencia en mi vida. Nadie va a poder decir, ¿cierto? Por mi oración o por mi causa o por mi ayuda o porque yo estuve con él, es que yo estoy como estoy. No solo yo y Dios. Eso es arrogancia. ¿Amén? Y muchas veces Dios nos tiene que quebrantar y saber de que dependemos del cuerpo. Por eso Pablo explica este principio. Dice, o sea, ¿puede funcionar el cuerpo si no está unido? ¿Y cómo se une el cuerpo? En el amor. Dice de que el cuerpo bien ligado por las coyunturas va recibiendo forma de cuerpo y creciendo unido en amor y recibe nutrición de la cabeza que es Cristo. ¿Ven cómo todo tiene concordancia? ¿Cómo yo recibo crecimiento de Jesucristo? No solamente amando al cuerpo, sino recibiendo amor del cuerpo. Pero tengo que estar dispuesto a ser amado. Y ser amado incluye ser corregido, ser reprendido, ser consolado. Pero muchas veces como no me gustan esas cosas, me aíslo. Y el amor va de la mano, como le decía, del perdón. ¿Usted quiere tener autoridad? Aprenda a perdonar.
Y es algo que tenemos que aprender, hermano. Si no aprendemos a recibir el perdón de Dios, si no aprendemos a ser amados por Dios, no podemos amar. Nuestro amor va a ser limitado. Por eso yo a mi hijo, yo no le puedo exigir que me ame. Yo nunca le he dicho a él, ¿me amas? Porque no es su responsabilidad amarme. Yo no puedo delegar sobre él ese peso. Él no me tiene que saciar a mí, no es su responsabilidad. Aunque sí me sacia, ¿cierto? Porque es lindo verlo crecer, etcétera, etcétera. Pero no es una carga que tengo que poner sobre él. Y muchas veces nosotros cometemos esos errores con nuestros hijos, o nuestros padres lo han cometido con nosotros. Cuando hay una lucha entre los padres para ver a quién ama más el hijo, estamos poniendo una carga sobre una criatura que no debería tener, y esa persona crece con una tremenda herida y una deformidad en su carácter. Por eso que yo me tengo que sanar todas esas cosas antes de ejercer mi maternidad o mi paternidad. No la puedo ejercer desde esa herida. Puede ser que todavía esté en el proceso de sanidad de esa herida, pero mi maternidad y mi paternidad no tengo que ejercerla desde ahí. Me tengo que negar. Por eso que para que fluya la autoridad y la representatividad, tengo que andar en el espíritu. Amén, amados. Entonces, por eso que es tan importante, amados, y es tan relevante. La representatividad es autoridad. No es voz de mando. Yo represento a alguien, ejecuto a alguien que otro quiere hacer. Amén. Entonces se da en la paternidad y en el perdón, hermanos. Bueno, en el matrimonio nos dice de que los esposos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros fallamos, y digo fallamos, me incluyo. Fallamos mucho en eso, porque amar como Cristo amó a la iglesia, a nuestras esposas, es difícil. Y no estoy contando, ¿cómo se llama? Un chiste con esto de decirte que las esposas son difíciles, sino es difícil por nuestra carne, porque nos cuesta perdonar, nos cuesta amar sacrificialmente. Y no es solamente el sacrificio de que yo voy a hacer esto por ella, voy a hacer esto por ella, sino de que yo asumo la responsabilidad de sus heridas que me provoca a mí, por ejemplo. Yo cargo esa responsabilidad, no en el sentido de que yo sea como Dios o como cierto el Señor Jesucristo, sino que, ejemplo, las ofensas que me pueda hacer, yo las sufro. No voy donde Dios y le digo, Señor, mira la mujer que me diste, mira lo que me está haciendo mi esposo. Interviene y muchas veces uno cae en eso. Mira lo que hizo esta mujer y acuso a mi mujer delante de Dios. Cuando Dios nos dice, es tu responsabilidad, tú eres la cabeza, es el precio de ser cabeza. No es que yo tenga que soportarlo todo, porque ya les expliqué de que el amor va con justicia y de que la misericordia va con justicia. Pero yo no puedo, yo, si soy herido, me tengo que preocupar de sanarme la herida y no exigirle a ella que me sane. Yo me tengo que sanar mi herida ocupando las herramientas que Dios me da, porque no tengo que responderle conforme a la herida que me está haciendo. Y a su vez, ¿cierto? También tengo que preocuparme de las heridas de mi mujer, porque dice de que la santifica por el lavacro del agua por la palabra, aplicando mi relación matrimonial la palabra. Y eso no es solamente de los hombres, porque las escrituras demandan a hombres y mujeres amar como Cristo ama. Somos coherederos de la gracia. También hay responsabilidad en la mujer de cargar las heridas del esposo, no las heridas que le hacen, sino que si mi esposo tiene debilidades, yo tengo que ser un puente, la esposa, un puente, una ayuda de Dios para suplir, para fortalecer. Y eso conlleva perdonar mucho.
en justicia. No estoy hablando de soportar violencia, por ejemplo. Entonces nos encontramos con esto, que es sumamente importante y para eso tiene que haber amor. Amor de Dios. Tengo que aprender a ser amado. Y en el matrimonio, cuando uno de los dos no sabe recibir amor, se siente incómodo cuando la otra persona lo ama o le expresa cariño. Yo no quiero que me amen, yo no quiero sentirme dependiente, yo no quiero sentir que necesito a esta persona, yo soy autosuficiente. Estoy dispuesto a que esa persona me necesite a mí y darle todo lo que necesita, pero verme en la situación donde yo no puedo hacer nada y esta persona tiene que intervenir porque si no, no puedo, en el área sentimental, económica, lo que sea. Si yo tengo ese sentimiento es porque no he aprendido a ser amado o a ser amada. Y eso es terrible, porque no puedo amar. Porque mi amor nace de la arrogancia, nace de sentirme útil, de sentirme superior. Entonces cuando veo de que el otro, de que yo estoy dependiendo del otro, lo bajo, lo hiero, etcétera, etcétera. Amén. Entonces es un tema. La mente del ser humano es complicada. Nuestra, eh, nuestra mente, nuestra alma es complicada. Y más si ha sido pervertida por el pecado. Quería preguntarle si me están escuchando bien o se entrecorta. Se está escuchando bien, Eduardo. Ningún Ay, problema. Sí, yo te escucho ya, bien, hijo. ya, gracias. Entonces, es un tema importante, amados. Necesito amor para amar. Porque cuando no me dejo amar por los hermanos que veo, ¿cómo me voy a dejar amar por Dios que no veo? Amén. Bueno, también existe representatividad en otras autoridades. Por ejemplo, en Efesios 6, cierto 5, dice de que los siervos se sujeten a sus amos como a Cristo. En Colosenses 4:1 dice de que los amos, ¿cierto? Que, eh, que con temor ejerzan su autoridad sobre sus esclavos, como también vosotros tenéis un amo en los cielos, que es Jesucristo. Y ahí vemos el principio de la representatividad, que se da en cada aspecto de nuestra vida. Por eso que yo les mostré esto, que no solamente es en la iglesia, en la familia, en la paternidad, en el matrimonio y con otras autoridades en el mundo. Vamos a terminar con este ejemplo, obviamente no lo vamos a poder ver a cabalidad, pero quiero hablarles de Moisés. Creo que ya se los he comentado anteriormente. Déjenme ver la hora. Ya. Vamos a darle unos 20 minutitos más y vamos a terminar. Nos encontramos con el ejemplo de Moisés de que ciertamente Moisés, y creo que está claro, era un ministro de Dios. Creo que ¿cómo se llama? Que no tengo que dar los pasajes bíblicos de eso, ¿cierto? Era un ministro de Dios, al cual Dios había dado autoridad para libertar y para juzgar al pueblo de Israel. No solamente para sacarlo de Egipto, sino para juzgarlo, ¿cierto? No en el sentido de condenación, sino de ser un juez, alguien que decide, alguien que determina qué es lo que está bueno y qué es lo que está mal, ¿ya? Esta autoridad se basaba en el respaldo que Dios le entregaba a Moisés, con la unción y el poder, ¿verdad? Y la entrega de instrucciones y las tareas que eran obedecidas por Moisés y transmitidas por el pueblo, o sea, por él al pueblo de Dios. Entonces, nos encontramos con dos conceptos amplios, que es el poder y la delegación. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y esto es el ser hechos hijos de Dios en el nuevo nacimiento
y ser bautizados con el Espíritu Santo, donde recibimos el poder para ejecutar la autoridad. Entonces, por eso que es tan necesario el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo es el poder dinámico para ejecutar la autoridad que hemos recibido en el nuevo nacimiento. Acuérdense que en Juan dice de que en el nuevo nacimiento tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no el poder dinámico. Ese lo recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer Éxodo 14:31. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nos encontramos con las dos tareas. Por ejemplo, cuando Dios le hablaba directamente a Moisés, le decía: Moisés, quiero que hagas esto. Quiero que tomes a los, ¿cómo se llama? Levitas, ¿cierto? Y los vistas de esta manera, hagas esta consagración, pongas esta unción sobre ellos, pongas este aceite, mates este cordero, de esta manera lo vas a matar, así lo vas a quemar, esta parte va para los sacerdotes, esta otra se quema, esto se hace así, traerán 2 carneros, traerán, etcétera, etcétera. Esas son una delegación de autoridad que tiene que ver con la instrucción. Alguien entrega una instrucción y la otra persona hace lo que le está diciendo la otra persona. Entonces, esa era una prueba de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Pero a la vez tenemos que no solamente era dar una orden y ejecutarla, sino que había una unción detrás que respaldaba a Moisés como ministro de Dios, como una persona autorizada para representar a Dios. ¿Se acuerdan de la rebelión de, ¿cómo se llama? Coré, ¿cierto? Con todos los suyos. Bueno, ellos también creían, como eran levitas también ordenados por Dios, ¿cierto? Que también tenían derecho, que no solamente la casta de Aarón podía ejercer el sumo sacerdocio, sino que ellos no querían conformarse con su sacerdocio levítico, sino querían hacer lo mismo que el sumo sacerdote. Somos de la misma tribu, etcétera, etcétera. ¿Por qué Aarón y no nosotros? Entonces, ¿cómo Dios respaldó a Moisés y a Aarón? Con el poder de Dios. ¿Saben que hay una frase sumamente importante? Moisés dice, ¿cómo se llama? Al pueblo, le dice: si aconteciere algo, alguna enfermedad quizás, no sé, si estos murieren repentinamente, quizás de viejos o por una enfermedad o por algo así, quizás pensarían que no fue Dios. Pero si se abriera la tierra y el Seol los tragase vivos, entonces sabrían que es Dios el que nos respalda. Estoy, ¿cómo se llama? Parafraseando, ¿sí? Entonces, si pasara algo extraordinario, inesperado, como que se abriese la tierra y el Seol los tragase vivos, y Dios lo respaldó con su poder, y Dios abrió la tierra y el pueblo de Israel vio cómo caían vivos al Seol. Respaldo del poder sobrenatural, algo que no podía hacer Moisés. ¿Amén? Vamos a leer Éxodo 14:31. Éxodo 14:31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Estamos hablando de que cuando se dividió el Mar Rojo y después que pasó el pueblo de Israel, ¿cierto? El Mar Rojo se volvió a juntar y todo eso fue por medio de lo que hizo Moisés con la vara en obediencia a lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Y cómo destruyó finalmente a esta potencia militar que era el ejército de Egipto. Entonces dice: vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces ven cómo el poder, la unción, el poder sobrenatural de Dios respalda al siervo. Por eso que es tan importante la unción. Ahora, la unción no son solamente señales. Ojo, es el poder que tengo para ejecutar la voluntad de Dios. Pero se tienen que dar las señales. Y eso es sumamente importante. ¿Cuál es el problema? Que yo no me ponga a buscar las señales.
sino, sino, ¿cierto? Que yo me ponga a trabajar por cumplir los requisitos para que fluya la unción de Dios en cada aspecto de mi vida. Si yo no practico, no busco, no me entreno para que fluya en mí la unción cuando tengo que reprender a un hijo, cuando tengo que solucionar un problema con mi cónyuge, cuando tengo que solucionar un problema bancario, cuando tengo que solucionar un problema en mis finanzas, con mis hermanos, con mis autoridades de la iglesia, si yo no aplico la unción para perdonar, para ejecutar justicia, para mantenerme firme, etcétera, etcétera, entonces no van a fluir señales. Y por eso que no hay señales verdaderas de Dios, porque no somos representantes de Jesucristo. ¿Amén? Bueno, voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Dios establece a Moisés como su enviado. Dios lo escogió. Lo pueden revisar en Éxodo 8, o sea, 3 del 8 al 22. Las escrituras nos muestran claramente de que Moisés era un escogido de Dios y de que era un enviado de Dios. Ya vimos de que cómo lo respaldaba, ¿cierto?, a grandes rasgos. Y esto es importante porque nos muestra de que la autoridad procede del escogimiento de Dios. Yo soy escogido por Dios para hacer algo. De ahí procede la autoridad. Si Dios no me ha escogido para hacer algo, no tengo autoridad para hacerlo. Desde el momento que usted, ya sea hermana, ¿cierto?, se embarazó, o desde que usted, hermano, fecundó a un óvulo por medio de, ¿cierto?, un acto sexual, ya Dios lo escogió para ser papá y le va a demandar esa responsabilidad. No es que Dios lo haya inducido para tener actividad sexual, ¿cierto? No, pero Dios le dio a usted la capacidad de reproducirse. Y si usted la usó, ya sea en fornicación, en adulterio o dentro del matrimonio, ya sea planeado o no planeado, usó su capacidad de reproducirse y una mujer quedó embarazada, no tenga duda que fue escogido por Dios para ser papá de esa criatura. Amén. Ojo con esto, porque es así. Si usted se casó, tiene la responsabilidad de cumplir como matrimonio, salvo las excepciones bíblicas. Entonces, tenemos, amados y amadas, que entender de que la autoridad procede del escogimiento. Ejemplos de gente que no ha sido escogida para algo y lo ha hecho igual. Nos encontramos con eh, eh, por ejemplo, Adonía, hijo de David. Antes de explicarles esto, es importante que entender de que habían muerto dos hijos de David. Había muerto Absalón, ¿cierto? Y obviamente Absalón había dado muerte a su hermano, ¿cierto? Entonces, el mayor era Adonía, que naturalmente debía ser el heredero. Por concepto natural, lógico, debía ser el heredero. Pero Dios había escogido a Salomón, hijo de la mujer de Urías. Y el Nuevo Testamento lo recalca. Dice que Salomón nació de la mujer que era de Urías. O sea, lo recalca de adrede el Nuevo Testamento cuando se habla de la genealogía de Jesús. Entonces, eso nos muestra muchas cosas. Pero lo que quiero, ¿cómo se llama?, enfatizar acá, es de que Dios había escogido a Salomón de causa, o sea, el hijo que fue concebido por causa de la fornicación murió. Pero esta mujer que llegó a David por causa de una lujuria, por causa de un adulterio, por causa de un asesinato, cuando el pecado fue redimido, incluso por medio de ese matrimonio, Dios escogió a Salomón para el reinado. Bueno, cuento corto. Adonía, ¿cierto? Ustedes pueden ver esto principalmente en Primera de Reyes. Adonía hace un complot con, ¿cómo se llama?, Joiada y con un, ¿cómo se llama?, sacerdote, para autoungirse rey.
cuando el rey David estaba viejo y a punto de morir, él toma al jefe del ejército, a un sacerdote muy reconocido, y se va a celebrar que es rey, y el sacerdote lo unge como rey, entonces, y parte del pueblo empieza a celebrar, entre comillas. Se entera de esto David, y David dice, tráiganme al sacerdote fiel, al que realmente era el general del ejército, y hagan pregón y unjan a Salomón como rey. Lo ungen como rey, el pueblo celebra, y entre eso, ¿cierto? El rey Salomón, las primeras ejecuciones de su reinado fue, por ejemplo, matar a ¿cómo se llama? Jehoiada, ¿cierto? Pero su hermano pide clemencia y Salomón lo perdona. Pero después, ¿cierto? Este va a hablar con la mamá de Salomón y le dice, ruega por mí a Salomón que me pueda entregar a la concubina de David, porque esa era una forma de demostrar que él estaba en el lugar de David. Era como envilecer el lecho de David, que sus concubinas, ¿cómo se llama? Entonces, y la mamá de Salomón ruega, ¿cierto?, a Salomón por eso. Y dentro de ese diálogo de, ¿cómo se llama? Adonía, con la madre de Salomón, dice, tú sabes que el reino era mío por derecho, pero Dios quiso dárselo a Salomón. O sea, es como que Dios le quitó un derecho. Y resulta que cuando Salomón se entera de esto, dice, pide ahora el reino, le dice, ya que él era el hijo, ¿cómo se llama?, el mayor que quedaba. Pide ahora el reino para él. Vive Jehová que contra su propia vida ha pedido esto. Y le da muerte. Entonces vemos de que la repercusión y las consecuencias que trae querer tomar un lugar, usurpar una autoridad para la cual no fui escogido. Amén, hermano. Tenemos muchos ejemplos. Ya les hablé de Coré. Y es importante, la designación de Dios o la autoridad de Dios no se rige por lo natural. Por ejemplo, Adonías naturalmente era el hijo mayor. Sin embargo, el escogimiento de Dios determinó la autoridad de rey sobre Salomón. No porque yo tenga facultades naturales para enseñar, para aconsejar, para predicar, para discernir cosas. Estoy hablando de cosas naturales. Esto significa que tengo la autoridad de Dios. No es necesariamente. Obviamente el Espíritu Santo puede pulir, fortalecer muchas cosas que quizás el mismo Dios ha ido entrenando en mí, muchos talentos que Dios me ha dado, que los tengo que poner al servicio de Dios. Pero no porque tenga los talentos, tengo la autoridad para ejecutar en nombre de Dios esos talentos. ¿Ya? Ya les di el ejemplo de Joel. Saúl, cuando falló por primera vez, ¿cierto? El profeta Samuel se demoró en llegar. Y él, urgido por el pueblo y todo lo demás, no esperó al profeta, sino que hizo él el sacrificio. Y la consecuencia fue que el profeta le dice, locamente has hecho, porque ahora Jehová hubiese confirmado el reino sobre ti, sobre toda tu descendencia, pero tu reino será corto. Miren la consecuencia que le trajo. Bueno, vamos a terminar, ¿cierto? Déjenme ver qué hora es. Déjenme ver si alcanzo a hablarles sobre un poco más de Moisés. Bueno, el pueblo de Israel reconoce de que Moisés es el vocero de Dios. O sea, cuando Moisés les hablaba, ellos recibían lo que Moisés estaba diciendo como que estaba saliendo directamente de la boca de Dios. No era que ellos creían de que Moisés era Dios o que lo endiosaban, como muchos falsos ministros quieren hacer creer. No ataquen al ungido de Jehová, porque todo lo que sale de mi boca es como si Dios lo estuviese hablando, dando a entender que es Dios hablando y gesticulando su boca. No es así la cosa. Yo soy responsable de transmitir lo que está saliendo de la boca de Dios, pero yo no soy eh, invulnerable. El que es invulnerable es Dios, pero yo
si no soy responsable, si no estoy conscientemente ejecutando la imagen de Dios en lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, si yo no tengo conciencia en eso y no lo estoy practicando, me voy a equivocar. Y no es Dios el que está hablando por mí. No es una posesión, es una ejecución responsable de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés lo que escuchaba y cómo lo escuchaba de parte de Dios, se lo transmitía al pueblo palabra por palabra, modo por modo. Esto lo vemos en pasajes como por ejemplo Éxodo 20:19, donde el mismo pueblo le dice, habla tú con Dios, Dios te hable a ti, y tú dinos las palabras, porque si Dios nos vuelve a hablar como lo hizo aquí en el monte, ciertamente moriremos. Entonces, el pueblo de Israel reconocía en Moisés el vocero de Dios. Les hago esta pregunta, ¿sus hijos reconocen en ustedes un vocero de Dios? ¿Pueden decir esto que me está diciendo mi papá o mi mamá? ¿Me lo está diciendo Dios? ¿Pueden reconocer a Dios en su forma de ser? Esposos, y esto es para mí también. Uno se tiene que preocupar, ¿cómo le hablé a mi esposa? ¿Estoy siendo vocero de Dios? ¿Le puedo dar cabida a mi esposa que confíe en lo que yo digo? Y eso es mi forma de ser. ¿Le da confianza a las personas o las personas podrían confiar en que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy diciendo, es representante de Dios? Y nos cuesta, hermano, porque es un entrenamiento, especialmente cuando el cónyuge nos está hiriendo. Y esposas, ¿ustedes son voceras de Dios? Yo como esposo, o, ¿cierto? Puedo confiar en que el consejo que me va a dar mi esposo, cómo me lo va a dar, lo que me va a decir, no está saliendo de su propio corazón porque quiere hacer su voluntad, porque quiere algo a cambio, sino que realmente el consejo viene realmente de Dios, porque ella responsablemente y conscientemente está haciendo un lado sus intereses y está poniendo los intereses de Dios porque los conoce, los percibe, los discierne y los transmite. Y eso no es que yo escuche la voz audible de Dios, es andar en el Espíritu, haciendo un lado mis intereses. Amén. Por eso que es importante, amados. ¿Qué más? El reconocimiento del pueblo de Dios no entrega la autoridad. Y esto tiene que ver con lo que pasaba con Moisés. Les vuelvo a reiterar. El reconocimiento del pueblo de Dios no entrega la autoridad, sino que es el resultado de la autoridad delegada. Yo no soy papá de mi hijo desde que él me dice papá. Soy papá de mi hijo desde que fue concebido en el vientre de su madre. Desde ahí soy papá. Él, quizás, no sé cuándo es, ¿cierto?, el momento exacto, pero él, el momento que está teniendo conciencia, él recién está teniendo conciencia de qué significa que yo sea su papá. Todavía no lo maneja al 100%. Entonces no es él el que me hace papá a mí, no es su reconocimiento el que me hace papá a mí. Y en el ministerio es lo mismo, cualquier servicio que ustedes hagan. No es el reconocimiento del pueblo de Dios quien me hace a mí. Por ejemplo, a mí hay mucha gente que me dice pastor, pero no porque me lo digan, yo lo soy, porque no es el pueblo el que hace la autoridad, es Dios quien la delega. Yo soy encargado de obra no porque ustedes crean que lo soy. Yo soy encargado de obra porque Dios me dio la tarea. Y aunque ustedes no lo reconozcan, yo sigo teniendo esa responsabilidad delante de Dios. Si lo hago mal o lo hago bien. O con el ministerio que Dios me ha dado. También en el matrimonio. Mi esposa puede ser que no me reconozca como cabeza, que no se sujete, que se rebele.
porque quizás ve mi condición y ha fallado tanto de que está aquí abajo. ¿Qué autoridad? ¿Qué le voy a escuchar consejos? ¿Qué le voy a pedir a él que ore? ¿Qué le voy a pedir a él dirección? ¿Cómo voy a confiar que él va a tomar las riendas de la familia, ¿cierto? Pero eso no me elude a mí de mi responsabilidad, porque mi posición de cabeza en el matrimonio como esposo no depende de que mi esposa me lo reconozca. Mi esposa lo puede reconocer como no, ¿cierto? Con sus razones, quizás no tan erradas, quizás son ciertas, o con sus razones erradas por sus prejuicios. Pero eso a mí no me hace cabeza o no cabeza. También las esposas. Ojo, no porque el esposo no te tome en cuenta como ayuda idónea, no te reconozca como pilar, como coheredera, etcétera, etcétera. No por eso tú dejas de tener la responsabilidad delante de Dios de ejecutar tu autoridad como ayuda idónea. Ojo, se dan cuenta de que cambia nuestra percepción de la autoridad y la representatividad. El pueblo no hace al líder, la autoridad la da Dios. Y ténganlo en cuenta cuando sirvan en la iglesia, cuando sirvan a los hermanos, porque no es el reconocimiento el que te da la autoridad. El reconocimiento es un resultado de la autoridad, que puede darse como no puede darse. ¿Amén? Cuando el pueblo reconoce a alguien como autoridad, no necesariamente es prueba de que es de parte de Dios. Y hay un ejemplo bíblico en 2 de Samuel 15, el ejemplo de Absalón. Absalón, para vengarse de David, su padre, ¿qué hizo? Empezó a persuadir al pueblo, a manipular el pueblo. Bueno, yo tengo algunas teorías, pero empezó, ¿cómo se llama?, a manipular al pueblo y el pueblo lo reconoció por sus manipulaciones, ¿cierto? Y por las fallas de, ¿cierto?, el rey David también, que él aprovechó las fallas del rey David para usurpar su autoridad y el pueblo lo reconoció a él como rey, lo ungieron como rey, lo acompañaron a atacar a David con su ejército. Imagínense al punto que llegó la sumisión. Entonces, no necesariamente el reconocimiento del pueblo de Dios hace o significa de que yo tengo autoridad necesariamente de parte de Dios. Y esto lo vuelvo a aplicar a la familia. Ustedes saben que yo soy así, ¿cierto? Eh, no porque mi hijo necesariamente o mis hijos me quieran más a mí, significa necesariamente que lo estoy haciendo bien o mejor que mi cónyuge. Que digan, es que mis hijos me aman más a mí, recurren más a mí. Entonces yo empiezo a saciar eso porque si yo estoy usando mis manipulaciones para conseguir eso, estoy usurpando una autoridad. Por ejemplo, no porque mi esposo, en el caso de las hermanas, esté fallando como papá o como esposo en ciertas áreas, muchas veces pasa de que las hermanas ocupan esas fallas para traer a los hijos solo hacia ellas y ponerlos en contra de los padres. Y ocupa las mismas fallas que sí tiene él como papá y como esposo. Y así los esposos también, aunque es más común en las hermanas. Pero los hombres también muchas veces caemos en eso. Nuestra esposa tiene fallas y ocupamos esas mismas fallas como excusa, no solo para no sujetarnos a ellas o para ejercer nuestra autoridad sobre ellas, sino ocupamos esa excusa muchas veces para manipular las circunstancias, incluso nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, tengan presente eso. El reconocimiento de la autoridad depende de la delegación de Dios.
el reconocimiento de la autoridad, de que reconozcan mi autoridad, depende de la delegación de Dios. Y ahí hay un principio importante, de que la autoridad no se impone. La autoridad, la sujeción fluye. Si yo necesito ser autoritario y manipular, ya sea con el temor, con, con la salamería, para que la gente se me sujete, ¿cierto? Entonces estoy usando armas carnales y el reconocimiento que se me está dando no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la autoridad depende de la delegación de Dios. Pero la delegación de Dios no depende del reconocimiento de la autoridad. Lo voy a volver a repetir. El reconocimiento de la autoridad depende de la delegación de Dios. Si usted no es delegado por Dios, no va a tener reconocimiento. O sea, del pueblo de Dios que realmente lo va a reconocer en el Espíritu. Pero la delegación de Dios no depende del reconocimiento. Puede ser que yo no sea reconocido, pero eso no quiere decir de que no tengo la responsabilidad. Si mi esposa no es una buena ayuda idónea, por ejemplo, no por eso yo puedo usar eso como excusa para no darle la honra limitada a su condición, ¿cierto? Como ayuda idónea y su influencia que tiene sobre mí. Así las hermanas. No porque mi esposo, ¿cierto?, no sea una buena cabeza, por muchas razones, significa de que yo no lo tengo que yo no me tengo que sujetar. Ya lo vimos eso, de que la sujeción es responsabilidad del que se sujeta, independientemente de la condición de a quien me tengo que sujetar. Pero la sujeción se va a ver limitada a la condición del que ejerce la autoridad. Si mi esposa no está cumpliendo bien su rol de ayuda idónea, yo soy responsable de sujetarme, pero soy responsable de poner los límites de acuerdo a la condición de ella. Si ella me está llevando, me está influenciando sobre mí a apartarme de Dios, yo no me tengo que sujetar, tengo que poner el límite. Y así también las esposas con los esposos. Si hay un esposo que no está siendo cabeza, es responsabilidad de la mujer sujetarse, pero su sujeción se va a ver limitada a la condición de la cabeza. Y eso explica que yo no tengo por qué hacer caso a mi esposo que quiere, ¿cómo se llama?, abusar sexualmente de su esposa. Porque si él está en una condición de perversión, de llegar al punto de querer abusar de mí, yo no me tengo por qué sujetar a eso. Porque, o sea, yo me tengo que sujetar como esposa en el sentido, bueno, las hermanas, ¿cierto? Se tienen que sujetar como esposas en el sentido de que él no deja de ser tu esposo, él no deja de ser la cabeza puesta por Dios. Pero en mi ejecución de la sujeción, yo no me voy a sujetar a cosas que estén fuera del límite de autoridad que Dios le ha dado. Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, por la hora. Sé que empezamos un poco tarde, seguramente llevamos como una hora, ¿cierto? O una hora, un cuarto, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque el tema que voy a tocar ahora eh, no puedo cortarlo. A ver, déjenme ver. Ya, solo para terminar, les voy a dar un tema que nos va a servir de introducción para el próximo viernes. Lo que hacía Moisés ejerciendo su autoridad debía ser un reflejo de Dios. Les voy a dar ejemplos. En Éxodo 32:19, Moisés rompe las tablas de la ley, ¿cierto? Ustedes saben de que fue al monte con Dios por 40 días, bajó con las tablas y cuando vio de que habían hecho un becerro de oro, ¿cierto? Que estaban tomando, bebiendo, ¿cierto? Y entregando sacrificios, ¿cierto? Él se indignó tanto que rompió las tablas.
Y en Éxodo 32, 19 dice, se encendió la ira de Moisés y rompió las tablas, ¿cierto? Y en los versículos del 20 al 30, Moisés cuando reprende al pueblo dice, quizás, o sea, dice, voy a subir otra vez, quizás le aplacaré a Dios, ¿cierto?, acerca de vuestro pecado. ¿Qué les está diciendo ahí Moisés? De que el que estaba irado era Jehová. Porque dice, ahora voy a subir, quizás le aplacaré, ¿qué cosa? La ira, por causa de vuestro pecado. Por lo tanto, esa ira que Moisés reflejó al romper las tablas era un reflejo de la ira de Dios. Y eso se llama celo de Dios. Por eso de que Dios no lo reprendió por haber roto las tablas. Podría Dios haberle dicho, oye, son tablas que yo mismo con mi propio dedo, porque actuó el celo de Dios. Moisés estaba reflejando la ira de Dios. No es que estaba ejecutándola, sino que su malestar, su enojo, era un reflejo de que Dios estaba enojado. No actuó como juez, pero sí un reflejo. Entonces, cuando el pueblo vio a Moisés airado, Dios está airado con nosotros. ¿Amén? Entonces, y eso es importante. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, en Juan 2, del 13 al 17, ¿cierto? Y en Marcos 10, del 13 al 16, nos encontramos de que, por ejemplo, cuando voltea las mesas, era, ¿cierto?, un reflejo de ira, ¿cierto? Los discípulos después se acuerdan de que dice el celo de tu casa me consume. Y era la indignación que venía de parte de Dios de que habían convertido su casa en cueva de ladrones o en casa de mercado. Y también Jesús se enoja con sus discípulos cuando le impiden a los niños llegar donde el Señor Jesucristo para bendecir. Dice que se enojó con ellos, dice, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y ese es un ejemplo también de que no era un enojo humano carnal, sino era nacido de un hecho espiritual, era un reflejo de que Dios, el mismo Dios, estaba indignado con lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Tu ira es un reflejo de la indignación de Dios o es tu propia ira? Porque a ti te molestó. Tenemos que ser conscientes incluso cuando manifestamos enojo. También en un momento Moisés reflejaba que Dios no estaba irado con el pueblo. No solamente la ira de Moisés era un reflejo de la ira de Dios, sino que también Moisés reflejaba que Dios no estaba irado con el pueblo. Por ejemplo, cuando Dios le habla al pueblo desde el monte Sinaí y el pueblo está temeroso y dice, no, porque vamos a morir, ¿cierto? Entonces, tú habla con Dios, ¿cierto? Moisés les trae paz, le dice, tranquilos, porque esto Dios lo ha traído para que aprendan a temer a Dios. Dios no los quiere destruir, sino que les ha mostrado esto y les ha hablado así, para que aprendan a temer a Dios. Moisés le refleja en su actitud, les está reflejando la actitud de Dios. Muchas veces nuestros hijos, por ejemplo, hacen algo, ¿cierto? Y tienen temor porque dicen, "Ah, ¿y si lo que hizo realmente es una travesura, por ejemplo? Es algo que no es relevante, no es algo relevante para su formación como ser humano. Por ejemplo, con mi esposa y yo, ¿cómo se llama? Muchas veces cuando el niño bota agua de repente, ¿cierto? Todo lo demás, y él, tranquilo, no pasa nada, se seca, se limpia. Cuando yo me he enojado con él no es por el hecho de botar algo o romper algo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En sí mismo. Porque en la mayoría de las veces digo, tranquilo, se arregla, se repara, se rompió, no se preocupe. Cuando yo me airo o reto es cuando quiero tratar otra cosa en mi hijo que es la desobediencia. Cuando yo le dije, no tires eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y botó el vaso, rompió el juguete, yo no voy en contra de que hay que limpiar, de que, ay, que se rompió esta cuestión y lo cara que salió. Yo estoy tratando la desobediencia. Y ahí le manifiesto el celo de Dios.
¿Por qué lo hiciste si yo te dije que no? Y ese es nuestro trabajo como papás. Muchas veces en cosas chicas, pequeñas. De repente yo voy, a ver, ¿por qué hizo esto? Porque yo no estoy tratando el hecho en sí, que alguien por fuera lo puede decir, oh, ay, qué exagerado, sí, una tontera, cerrar la puerta, por ejemplo. ¿Por qué lo retó? Y no con garabatos ni con gritos exasperantes. ¿Pero por qué lo retó? Porque estoy tratando la desobediencia. Porque yo estoy pendiente, estoy viendo de que mi hijo no es que se le olvidó hacerlo, no, porque esa es otra cosa. Si simplemente se le olvidó, yo le digo, hijo, devuélvase. Pero cuando yo veo de que de adrede está desobedeciendo, tengo que tratar esa regla. Es mi deber. Y así lo hace Dios con nosotros. Entonces están los dos extremos. Cuando mi hijo cree que viene una reprensión, pero yo le digo, tranquilo. Y o sea, mi esposa también, tranquilo, no se asuste. Se limpia, se rompió, cosas que pasan, se ensució. Hoy día pisó caca, por ejemplo. Caca eh, pisó caca de perro. Y se ensució las zapatillas, no sé cómo la pisó, que tenía hasta arriba caca. Entonces yo podría haber dicho, pero te dije que cómo voy a pisar, no voy a estar pendiente. No, porque es un niño. Yo cuántas veces he pisado caca, un montón, siendo adulto. Cosas que pueden pasar. ¿Cómo no le va a pasar a un niño de 2 5 10 15 años? Sí, a ti te pasa, ¿o no? Nos pasa, hermano. Entonces, yo dije, tranquilo, hijo, vamos a ir para la casa, vamos a lavarnos las manos, etcétera, etcétera, todo lo demás. Y mi esposa, sin retarlo nada, ¿qué hizo? Tomó la zapatilla y la lavó. Entonces, reflejamos, como Moisés también era un reflejo no solamente de la ira, sino de la paz de Dios. Amén. Eso. Es importante entender esto porque vamos a ver, ¿cierto?, cómo Moisés falló en su representatividad, las repercusiones que hubo, ¿cierto?, cómo Dios actuó con respecto a esto y las consecuencias que le trajo para él también. Amén. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer? No, hijo. Justamente te iba a hacer un comentario, pero yo creo que es para lo que va a haber en la próxima clase. Pero, ¿cómo se llama? Si quiere hacer el comentario, a ver si se puede No, que hablar. como hablabas de la representatividad, era de cuando Moisés golpeó la roca. Claro, justamente es ese, ¿cómo se llama?, episodio donde Moisés falló en su representatividad. O sea, porque el costo fue así, porque cualquiera diría, ay, como tanto, no, es que justamente él estaba en ese lugar de la representatividad de Dios. Entonces, Por eso que muchas veces Dios no nos da la autoridad que deberíamos tener. ah, eso. Por eso que muchas veces Dios no nos da la autoridad que deberíamos tener. Es que ahí hay una responsabilidad que muchas veces no, por lo menos no se sopesa de lo que significa que estamos hablando de Dios. Justamente es el mismo principio que Pablo explica. Dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que trae mayor condenación. Amén. ¿Vale? Bueno, eso. ¿Cómo se llama? Si quiere hacer algún otro comentario, o no sé si Franco o la hermana, ¿cómo se llama? Jocelyn, quieren hacer algún comentario, si no vamos a orar. Yo no, hermano. Amén. Ya, vamos a orar entonces, amados. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos des, primero que nos perdones, porque esto nos ha traído luz y me incluyo a mí también, de que ciertamente hemos fallado en la ejecución de la autoridad. Hemos fallado en representarte, hemos fallado como esposos, le hemos mostrado a nuestras esposas no a Cristo,
cuando nos enojamos, cuando hablamos, cuando respondemos a las crisis. También como esposas hemos mostrado no la representación de la sumisión de la iglesia a Cristo. No hemos mostrado el amor, el perdón de Cristo, Señor. También como hijos hemos fallado, como padres, como subordinados en nuestros trabajos, en nuestras casas de estudio, eh, con nuestros hermanos, hermanas de la iglesia, de la familia. Hemos fallado, Señor, especialmente en la representatividad más importante, que es en ejecutar y entregar el perdón y el amor que viene de parte tuya. Te pido que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos arrepentimos de todo corazón. Te pido, Espíritu Santo, que nos des la unción necesaria, el poder, y trabajes en nosotros para que nuestro carácter sea un carácter representativo del tuyo, Señor. Te lo ruego, Señor. Danos fe para superar las pruebas que estamos viviendo y que tengamos esperanza de que todo lo que estamos viviendo es un trato. Nada se escapa de tu trato. Todo es una formación. Mientras más grande el trato, más autoridad nos vas a dar para bendecir, para amar, para edificar a otros. Danos fe de que todo lo que estemos pasando, incluso nuestros errores, son usados por ti y nos dan la oportunidad de ser formados, de crecer en el nombre de Jesús. Bendigo a nuestra hermana Jocelyn, que tú le des fuerza, le des poder, potencia, en el nombre de Jesús. Disipo toda trampa del enemigo en el nombre de Jesús, en contra de su vida, en contra de su corazón. Disipo toda obra del enemigo que la quiere desanimar, decirle que no tiene un llamado, que no tiene una función en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Yo ahora desato todos los dones sobre su vida, todas las habilidades que Dios le ha dado y que ciertamente ha sido de contribución para todos nosotros y va a seguir siéndolo, y aún más, que empiece a abrirse las puertas del desarrollo de su llamado, de su servicio. En el nombre de Jesús, la bendigo grandemente, Señor, y que sean desatados sobre su vida todos los dones, los llamados que son sin arrepentimiento, con esa sabiduría, con la experiencia que le estás dando, Señor, que va a bendecir a muchas otras mujeres. En nombre de Jesús de Nazaret, la bendigo, Señor, grandemente. Y te ruego que la respaldes con tu autoridad y poder en su casa y en las decisiones que tiene que tomar y en las decisiones que va a tomar, Señor. Que la respaldes con tu autoridad, con tu poder, que le des guianza y discernimiento. Respáldala, Señor. Ella no está sola. Tú eres su esposo. Tú eres su ayudador. Bendice su economía, sus finanzas, su mente, sus emociones. Bendice su salud física, a sus hijos, su casa, sus proyectos. Que tú no lo vas a dejar sola, que no la vas a dejar en la calle. Tú eres su amparo. Y que no está sola también, porque nos tiene a nosotros como iglesia, como cuerpo, como hermanos, para ayudarla. No solamente orar, sino lo que necesite y en lo que podamos entregar. La bendecimos, Señor, grandemente, en el nombre de Jesús. Bendigo a mi mamá, a tu hija, Señor, que la siga respaldando, que la siga haciendo crecer en autoridad, que sigas tratando su vida para ejercer autoridad e influencia sobre muchas personas, Señor, para que fluya tu poder a través de ella, Señor, y en ella, para que todo lo que está en ti se cumpla en su vida, Señor. Bendigo a Franco, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo bendigas grandemente en el ministerio que tienes preparado para él, en el matrimonio que tienes preparado para él, Señor, que lo bendigas, que lo respaldes con tu autoridad, Señor, con tu unción. Señor, en el nombre de Jesús, desato las bendiciones de parte de Dios sobre su vida, en el área financiera, en el área de sus estudios, en el área laboral, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo a todos nuestros hermanos que se conectaron quizás por un rato, a David,
a mi esposa Marcela, a todos los hermanos que no se pudieron conectar, a nuestra hermana Geo, a nuestra hermana Freda, para que tú los bendigas grandemente, a nuestra hermana Cristina, Señor, para que bendigas a sus familias, para que tu poder esté sobre nosotros, para que aprendamos lo que significa la representatividad y pongas un sentido de urgencia en nuestras vidas y a la vez un sentido de paz, de calma, que viene con tu perdón, Señor, con tu gracia y tu misericordia que está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados.